Y de a poquito, muy de a poquito, voy chequeando si estamos en el aire con este tema de la tecnología. Y vamos a empezar entonces el programa de hoy, un programa muy especial, muy emotivo, que decimos o decidimos con Zuleima poder preparar, y también desde las diferentes IAN, esta International Attachment Network, esta red de apego, haciendo honor, ¿no? Al objetivo de esta red de apego. Pensamos que era muy importante plantear el tema de todo lo que está ocurriendo desde lo emocional, encarado desde un punto de vista obviamente, del conocimiento de la teoría del apego en todo lo que tiene que ver con el terremoto de Venezuela. Por eso tenemos dos invitados especiales a los cuales agradecemos enormemente esta participación. Son dos invitados que además de ser excelentes profesionales, tienen su nacionalidad, su corazón, aunque no vivan en Venezuela allí. Entonces les agradecemos muchísimo. Hemos hablado con los dos y obviamente que si bien esto afecta más al suelo, y a los vínculos de Venezuela, esto es un tema que nos involucra a todos como humanidad. Esto de hablábamos también de la humanidad compartida, este término de Araya Belis, un colega también que respetamos mucho, y me parece que es interesante poder enfocarlo desde ese lugar, la solidaridad, todo lo que generó esta tragedia. Así que es nuestro programa número 84. Le doy la bienvenida primero a mi copartner querida, que está por Canadá, así que se me fue de Colombia por un tiempito haciendo una formación. Buenas tardes, Zuleima Lucía León Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes también a los invitados. Y bueno, esta es una oportunidad de seguir enlazando nuestros corazones. Y por supuesto, gracias a Sebas, a Yesenia, a José Luis, a Vanessa y a ustedes por venir desde con ese corazón de Venezuela que necesitábamos también dentro de la red, ya. Totalmente. Y vamos a hablar de duelo, pérdida, reparación, en relación al apego, ¿no? En este contexto de este fenómeno o esta catástrofe natural, y específicamente del terremoto de Venezuela. Zulema, sin perder más tiempo, te voy a pedir entonces si le damos la presentación y de vuelta, Sabas, gracias por esta participación, a Sabas Castillo, si lo quieres presentar. Sabas, para mí es un placer presentarte, para también las personas que nos están siguiendo en la red de Facebook y luego nos van a ver en YouTube. Sabas Castillo es médico psiquiatra de la Universidad Central de Venezuela, además es analista titular de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, miembro invitado de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y actualmente está terminando la formación como psicoanalista de niños y adolescentes. Este entrenamiento como Child Analyst es en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Además, atiende consulta privada en el norte de Londres. Bienvenido, Sabas. Bueno, muchísimas gracias, Zuleima, por tu presentación y a Vanessa por haber organizado esto tan bonito y por supuesto el equipo de José Luis y de Vanessa que nos van a acompañar también en el día de hoy. Yo creo que esto es un acto de amor que ustedes hacen y yo creo que también es importante agradecer a sus países, digamos a Argentina, a Colombia, a Venezuela y a México, que han recibido tantos venezolanos en los últimos años en esta gran diáspora que tenemos en Venezuela, producto del gran terremoto político que fue previo al terremoto natural de hace una semana. Entonces, yo voy a comenzar leyendo dos cosas que me encontré hoy en las redes, que me parece interesantísimo desde el punto de vista emocional, compartir con ustedes para que sepan un poco cómo es el ambiente in situ en Venezuela con la situación del terremoto, ¿no? Entonces, este es uno que encontré esta mañana que dice, aquí en Tanaguarena, que es una zona justamente en La Guaira, una especie de urbanización dentro de La Guaira, que está muy afectada, por supuesto. Cuando te acercas a las personas, más que agua, más que comida, la gente quiere que los escuchen. Quieren hablar, quieren poner en palabras su dolor y ser escuchados. Todos son muy agradecidos, todos son muy amables y todos hablan de sus cosas, de sus viviendas perdidas, de sus seres queridos que no están y te abrazan, muestran sus heridas y dan bendiciones. Yo creo que esto hace el concepto de lo que es el espacio emocional de la pérdida, del trauma, del duelo y de la pérdida que se está viviendo en este momento allá en Venezuela, que bueno, se han ido ya muchos equipos de rescate, pero creo que la situación emocional comienza ahora, sobre todo de aquellos familiares que no pudieron encontrar sus seres vivos y que muchos están todavía enterrados y que
ya hoy comenzaron las labores de recoger de escombros sin que los cuerpos hayan sido recuperados. Entonces esto es como un duelo que no se puede concluir porque ni siquiera el cuerpo está presente, ¿no? Esta es la parte dura. Y lo otro que también lo encontré en las redes sociales, alguien que vive en Caracas, ¿no? Porque para darle contexto, y quizás Yesenia más adelante también lo amplía, la zona donde fue el desastre, que es la zona costera, es la zona que queda para los caraqueños de pasar los fines de semana en la playa, que queda solamente de media hora en carro. Entonces, todos los caraqueños tenemos ese lugar como especial porque nos lleva el Caribe en media hora y ahí están todas nuestras memorias de infancia de lo que sería el principio de placer, pasándola junto al sol del Caribe, con el olor del salitre que solamente existe en el Caribe y con esa luz tan increíble que falta en estas regiones al norte de Europa donde estamos Yesenia y yo, ¿no? Entonces, esta persona escribió lo siguiente y lo llama La verdad que todos callamos. Dice, Caracas amaneció en modo de duelo, como si el cielo estuviera cargando el peso que nosotros ya no podemos cargar. Ese gris espeso, esa lluvia que no moja sino que llora, parece el luto silencioso por tantos venezolanos que se fueron sin despedida, sin retorno, sin justicia. Hoy no es lunes, es un recordatorio. Un país entero tratando de seguir mientras el clima nos confiesa lo que nadie dice en voz alta. Aquí seguimos, seguimos rotos, pero seguimos de pie. Entonces, bueno, esta es una breve introducción para que ustedes sepan lo que se está viviendo allá. Yo afortunadamente no tuve ninguna pérdida familiar ni de amigos en la situación de afectación, pero obviamente desde hace una semana pegado a las redes, como supongo que Yesenia también lo está, y viviendo de la distancia todo el dolor y sufrimiento y toda la impotencia de no poder ayudar, ¿no? Entonces, bueno, si bien hoy vamos a hablar del tema emocional y tenemos dos expertos fantásticos en duelo y reparación, yo creo que también es importante darle contexto a lo que está sucediendo allá en relación a lo que ha sido lo que yo llamaría una retraumatización. Por esta zona de 1999 tuvo un gran deslave donde oficialmente se perdieron la vida de 10.000 personas. Y el deslave ocurrió no por un momento sísmico, sino por una gran vaguada, o sea, llovió muchísimo en la montaña que separa justamente el Caribe de Caracas y hubo tapiado de casas y de edificios de forma violenta, ¿no? Mucha de esta gente se fue relocalizada a Caracas y otras zonas del país, pero muchas regresaron al mismo lugar donde después, casi 20 y pico de años después, mueren, ¿no? A pesar de los riesgos sísmicos que se sabía, se construyó en esta zona y sobre todo se construyó casa para gente de estratos bajos por el actual régimen que sigue todavía aumentando el sufrimiento de esta tragedia natural y se construyeron casas sin las debidas medidas técnicas para la situación sísmica, ¿no? Entonces, esto añade un dolor desde el punto de vista de lo que sería lo concreto de una realidad difícil desde lo político, ¿no? Que tenemos también 27 años sufriendo, donde se ha cambiado el nombre del país, donde se ha cambiado el nombre de los símbolos, donde se ha cambiado el sistema político, y todo esto influye en lo que sería el tema del arraigo e identidad. Y yo creo que esto es muy importante para que José Luis y Vanessa nos ayuden, porque el terremoto de una semana que fue concreto, fue un evento natural que no se pudo evitar como cualquier evento natural, viene precedido de un desmontaje de elementos simbólicos y concretos de un país que se ha ido desmantelando poco a poco a lo largo de 27 años de un régimen nefasto. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, le dejo la palabra a Yesenia para no encadenarme y seguimos hablando luego de esto. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Saba. Sabas. Gracias, Sabas, y te abrazamos también. Muy sentido tu presentación, ¿no? En esto que contás de este duelo y este llanto, como dije, que es un llanto de la humanidad, ¿eh? Sobre todo esto que vamos a hablar después de estas presentaciones, de lo que implica no poder ni siquiera despedir, ¿no? Esto que contabas, ¿no? Estos cuerpos que no fueron recuperados y aún con la conciencia de la posibilidad de que ya no estén, o la certeza, entre comillas, siempre la despedida ayuda a la certeza y al proceso del duelo, que también nos van a ayudar Vanessa y José Luis. Yesenia, gracias. Vamos a hacer tu presentación. Yesenia de Caires es psicóloga, psicoterapeuta integrativa y miembro acreditada de la BAC.
tiene 6 años de trayectoria, es una consulta privada en el norte de Londres, especializada en trauma y neurodivergencia. Posee una maestría en psicología y un diplomado de posgrado en consejería y psicoterapia por la University of East London, además de formación en psicoterapia por la danza y el movimiento de Goldsmith. Su experiencia clínica incluye también roles como psicoterapeuta, honoraria en Homestart UK y trabajadora de apoyo en Inca Dance con niños con necesidades especiales. Agradecemos de vuelta, Yesenia, tu participación y te abrazo junto con Zulema también en esta emoción compartida. Gracias. Muchas gracias por generar este espacio y por la introducción. Y sí, vengo como profesional, pero creo que, al igual que Sabas, lo que puedo agregar y el valor que puedo agregar es mi experiencia como venezolana. Y, lamentablemente creo que traigo más preguntas que respuestas. Y es que lo que pasa el 24 de junio en Venezuela nos rompe el piso literal y el piso emocional. Nos rompe un poco este lugar al que volver que muchos venezolanos afuera añoramos. Esto me lleva directamente, obviamente, a la teoría del apego y al trauma. Cuando nosotros encontramos una base segura, como lo sabemos después de un evento traumático, el trauma no impacta tan fuertemente en el cuerpo, impacta, pero no impacta tan fuerte. Incluso Peter Levine lo pone bellísimo en su libro Curando el Trauma, cuando él dice que él es atropellado por un coche, viene un paramédico, empieza el paramédico como que a gritar, a agitarse, pero después de esto viene una señora que le habla y le dice, viene la ayuda, vas a estar bien. Y él reflexiona en cómo esto cambió lo que hubiese sido este trauma si esta persona no hubiese llegado. Y me hago esta pregunta de quién es la voz hoy en día en Venezuela, cuando el gobierno o las organizaciones que deberían ser bases seguras no lo han sido por décadas, como lo decía Sebas. ¿Quién es esta voz que no está rota cuando la gente, gran parte de los voluntarios sacando cuerpos y gente viva de los escombros son víctimas de la misma zona? Y esto me dejó una pregunta abierta. ¿Quién es esta voz que Peter Levine tuvo? Y yo siento como venezolana, no como profesional, que no tenemos. También me llevó a muchas partes pensar en esta charla y me llevó a los estados del duelo que hizo Kübler-Ross y cómo saltamos durante un vuelo entre la negación, la ira, la negociación. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese estado allí? ¿Qué hubiese pasado? La pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, si la ayuda hubiese llegado inmediatamente después del terremoto. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado bajo otro sistema? Si hubiesen hospitales que sirvan. Y esto yo creo que nos encapsula en lugar como que de ir de un lado al otro en los estados del duelo, nos encapsula en la ira y en la rabia, que la entiendo y que la siento también como venezolana. Después de estos 5 estados de duelo vino el señor Kessler y agregó otro estado en lo que ellos llaman como que estados del duelo, que es bastante inspirador, bastante lindo, y es de encontrar significado y una misión después de la tragedia o después del trauma o después del duelo. A mí me llama la atención que el año pasado Kessler estaba en una conferencia de trauma en Oxford y él cuenta cómo él escribió todos estos libros, cómo entró a trabajar con duelo, pero cuenta que ya como adulto a él se le muere un hijo de muerte súbita. Y él cuenta cómo él entra a esos grupos de apoyo a donde él mandaba a sus pacientes y ve todos los libros que él escribió y sintió esto no sirve para nada. Y ahí va mi otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el que ayuda, cuando el profesional está en una etapa de duelo profundo?
y quizás no tiene la capacidad de servir como esa base segura. ¿Quién regula a quién? Y por último, yo creo que es importante nombrarlo, es la diáspora que Sabas nombró, y somos los 8 millones de venezolanos que vivimos en el extranjero, que creo que una muy pequeña minoría se fue por gusto, o una muy pequeña minoría se quedó por gusto. Y yo siento que nosotros salimos un poco como Hansel y Gretel. Salimos y dejamos migajitas de pan, diciendo algún día volveré, algunos para vivir. Hay mucha gente que tiene sueños de vivir en estas zonas costeras incluso. Volveré para vivir en la playa. Algunos para visitar, algunos para mostrarle a nuestros hijos que son extranjeros nuestro país. Y hoy en día volteamos, o yo personalmente volteo y no veo esas migajas de pan. Entonces, ¿qué se hace ante la desolación de haber hecho un plan de regreso y no tenerlo? Interesante, ¿no, Zule? Todo esto que nos está contando Yesenia, duro, y te abrazamos de nuevo. Gracias. Sí, bastante profundo también, como nos ha conectado Yesenia con nuestros hermanos venezolanos. Y bueno, gracias Yesenia por estos aportes tan importantes desde la clínica y por supuesto también desde la experiencia personal. Gracias. Ahorita es un honor para mí presentarles a José Luis Gonzalo Marrodán. José Luis es uno de los referentes de habla hispana en el abordaje del trauma infantil, el apego y la reparación emocional, nacido en San Sebastián de Donostia en 1967, psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapeuta, acreditado por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, ha realizado formación de posgrado en traumaterapia sistémica infantil y cuenta con certificación en MDER para el trabajo con adultos, así como con niños y adolescentes. Desde hace más de 2 décadas, dedica su labor clínica al acompañamiento de niños, adolescentes y adultos con interés especial en las consecuencias del trauma temprano y en los procesos de recuperación de menores adoptados y acogidos. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado tanto en el ámbito educativo como en los programas de protección a la infancia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En la actualidad, combina la atención psicoterapéutica en consulta privada con la supervisión de centros de acogida y la formación de profesionales y familias en temas de apego, trauma y buen trato. Comparte experiencia y reflexiones a través del blog Buenos Tratos, un espacio de referencia para quienes trabajan por el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia. Y bueno, aquí nosotros nos hacemos como una sonrisa suave porque ha sido un clásico que a lo largo de todos los programas en los que se ha invitado a José Luis, yo he sido su presentador oficial. Cada día afinando más el Guipúzcoa. Bienvenido, José Luis. Efectivamente, Zuleima, con el paso del tiempo y de los programas, ya pronuncias el vasco, el euskera, de maravilla, ¿eh? Dentro de poco te veo diciendo más palabras. Sí, señor. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes o buenos días, donde nos escuchen. Y lo primero de todo, quiero expresar toda mi solidaridad a Yesenia, a Sabas y también a todo el pueblo venezolano y también nuestro profundo pesar. Lo hemos seguido, yo creo que todo el mundo, con profundo dolor. Eh, Además, también hay, aparte del pueblo venezolano, también hay personas españolas allí que residían y que también se han visto muy afectadas y también han fallecido algunas de ellas. Bueno, yo creo que lo que habéis expuesto, Sabas y Yesenia, yo creo que le da toda la credibilidad porque habéis puesto el corazón como venezolanos que sois y cuando hablan las experiencias propias, yo creo que es cuando decimos, esto es así, ¿eh? Así como nos lo relatan, ¿no? Darle el valor a las personas afectadas. Yo solamente voy a decir lo que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es que, y creo que lo habéis dicho, ¿no? Lo que llaman los expertos en emergencias el desastre después del desastre, ¿no? Que tiene que ver mucho más con el conjunto de los impactos secundarios, ¿no? Prolongados que ocurren después del evento, como he dicho, natural, que no se puede evitar, pero y esto que puede ocurrir no lo va a causar directamente la naturaleza, ¿no? Sino que son todas las vulnerabilidades
psicoemocionales, sociales y físicas que se van a empezar a manifestar y que tienen que ver con la respuesta que se está dando a esto y con la situación previa del pueblo venezolano, que yo creo que Yesenia y Sabas habéis sido como muy, muy elocuentes y muy gráficos de cómo ese pueblo ha estado, pues eso, no en el objetivo central de los gobernantes, ni muchísimo menos. Entonces, todas esas vulnerabilidades van a ser fundamentales porque eh, muchas personas, aparte con el paso de los días, ir perdiendo la esperanza de rescatar a sus seres queridos, van a sufrir un gran desgaste emocional y es cuando van a salir, pues el profundo impacto traumático que tiene la pérdida de los seres queridos, el no poder despedirse, el perder en minutos todo lo que es tu alimentación, tu techo, tu vestido, tu tecnología, tu economía, tu seguridad, tu barrio, todo lo que en un tiempo te ha estado sosteniendo, por poquito que sea, sobre todo las redes de apoyo, en unos minutos todo eso sucede de manera simultánea y todo eso se pierde, ¿no? Y es lo que se llama el trauma complejo también, ¿no? Cuando el conjunto de impactos son tan sumamente difíciles de asimilar por la mente humana que, que esta lo que hace es, de algún modo, tratar de defenderse psicológicamente, pues con todas las respuestas que se suelen dar después de los eventos. Eh, yo pienso que es muy importante que las ayudas que se estén organizando tengan como objetivo prioritario recuperar lo mayor posible sensación de seguridad que se pueda recuperar, empezando por lo básico que son las necesidades básicas de la pirámide, y a partir de ahí ir proporcionando a todas las personas lo que tú decías, Yesenia, esa presencia que pueda darles a las personas la sensación de que están ahí, de que hay alguien ahí y que no se les va a dejar, ¿eh? Que no se les va a abandonar, que eso es lo que va a permitir poder recuperar la esperanza en reconstruirse. Si los dejan solos y abandonados a su suerte, con las vulnerabilidades previas que hay en el país, eso va a ser lo peor. Entonces yo creo que esto me parece fundamental. Me acuerdo mucho de Boris Cyrulnik. Han prometido ayudas internacionales y demás, pero yo quiero traer a colación lo que Boris Cyrulnik decía cuando George Bush le habló al pueblo haitiano y les dijo, sed resilientes, ¿no? Como indo decir, sois fuertes y por vosotros mismos podréis salir, no pidáis demasiadas ayudas porque eso no es ser resiliente. Bueno, la resiliencia no es eso. La resiliencia va a emerger siempre del entretejido de relaciones y recursos que establezcamos alrededor de las personas y en ese sentido eh, todo lo que sea el mantenimiento de eso a mí me va a parecer fundamental porque las pérdidas son múltiples y la sensación de seguridad está totalmente perdida. Lo que Bulbi habló de la sensación segura que tú has mencionado, Yesenia, no solo se pierden los bienes materiales, sino que se pierde la sensación de seguridad que yo creo que hay que intentar tratar de ir poco a poco recuperando. Luego sí que querré poner una pequeña fotografía que he rescatado, pero quiero dejar paso a la doctora Vanessa, y porque me parece una fotografía preciosa para el apego. Dale. Luego la pongo. Gracias, José Luis. Y es tal cual, me parece interesante esto que marcó José Luis, ¿no? El desastre después del desastre, mismo también como lo plantea Boris Cyrulnik. ¿Qué pasa después de esto? Algo que no podemos manejar como es un desastre natural, pero cómo de alguna manera desde la red social podemos sostener, escuchar, dar un espacio, contener Mm, y volver esta seguridad interna, ¿no? Porque la seguridad no tiene que ver solamente con lo material, que obviamente es terrible, pero esta seguridad interna de sentirse pensado, sostenido, escuchado, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Como tenemos también un deber como sociedad y como humanidad, ¿no? Para ver cómo acompañamos no solo desde lo técnico, sino desde esto que contaba Yesenia, ¿no? De esta idea de Levin, ¿no? De este trato suave, de esta mirada, acá estoy como de un ser humano a otro ser humano.
Muy interesante, José Luis, lo que comentaste. Vamos a darle ahora la palabra a Vanessa Naúl-Serio, a la doctora Vanessa Naúl-Serio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja, presencial y también en línea, también de grupo, por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en la Ciudad de México. Es analista y supervisora didacta, es presidenta electa del mismo instituto y coordina la Comisión de Desarrollo Científico y Editorial con el doctor González Núñez y de Enlace Internacional. Es docente universitaria y de posgrado desde hace 29 años, trabaja el psicoanálisis de la adolescencia, del duelo. Es una especialista, Vanessa, en todo lo que tiene que ver con el duelo y también aplicado al arte y al uso de técnicas artistas con fundamento psicoanalítico. Ahí vemos una obra, siempre hablamos de Vanessa con su capacidad de expresión emocional a través del arte. Ha desarrollado una carrera paralela, esto que les hablaba en las artes plásticas, es autora de 35 artículos y coautora de 26 libros, coautora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista con Adolescentes. Es autora del libro El Duelo, una mirada psicoanalítica del 2018 en España, y su libro más reciente, hace muy poquito, que por eso tampoco es casualidad que nos acompañe, además de su amorosidad, es Trauma, Duelo y Recuperación, guía para el acompañamiento clínico. Vanessa también es miembro de IAN UK y agradeciendo como siempre, Tocaya, esta participación. También nos interesan muchísimo tus palabras desde tu lugar de persona y profesional. Muchas gracias, gracias Vane, gracias Zuleima por la invitación a, a hablar acompañar a nuestros colegas venezolanos en este proceso difícil. Me da mucho gusto estar en el programa, pero también considero que es una tarea difícil lo que pueda uno decir desde el ámbito profesional a quienes están viviendo una situación así. El riesgo es que nos quedemos cortos y que las personas puedan sentir que uno no alcanza a captar el dolor y la vivencia de pérdida que han tenido. Y el otro riesgo, también quiero decir que me da mucho gusto compartir nuevamente este espacio con José Luis Gonzalo Marrodán. Igualmente. Pero bueno, hay el riesgo de quedarnos cortos hablando desde lo profesional de estas situaciones, o también querer abordarlo con otro de los grandes riesgos que se tiene para cuando uno se enfrenta a personas que han sufrido pérdidas de esta naturaleza y traumas tan difíciles de elaborar, es que pueda uno pecar de omnipotente, queriendo decir qué se debe de hacer o cómo le van a hacer para salir adelante, y perder también la empatía y la dosis justa de humildad que se requieren de estas situaciones. Entonces, bueno, primero que nada les mando un abrazo solidario y fraterno. A mí me conecta con las vivencias de los terremotos que hemos tenido en México. En México es una región con una propensión sísmica muy grande. Tuvimos la experiencia, incluso en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, de trabajar con personas que fueron a ayudar como brigadistas y voluntarios de la universidad, que fueron a ofrecer su ayuda espontáneamente durante el terremoto del 85. Y bueno, pues evidentemente ante todas estas destrucción material, todas estas estructuras colapsadas, los edificios que ya no están, todo lo que se pierde en términos de vivencias, lo que se pierde en términos de paisaje, los vecinos con los que ya no se va a poder encontrar uno, los animales de compañía, las plantas, los lugares de trabajo logrados a fuerza de años, todo este patrimonio, poco o mucho, pero el patrimonio que cada quien tiene y que te hace sentir que tienes un lugar seguro, ¿no? Que cuentas con él, lo das por hecho, y perder todo eso constituye una situación profundamente desorganizante, profundamente te deja en un estado de desamparo y de vulnerabilidad muy grande. ¿Y qué pasa? Que los voluntarios, los brigadistas que pueden aparecer para tratar de ayudar, también pueden sentir que sienten que se les cae el mundo encima, llegan con mucho entusiasmo queriendo ayudar, pero descubren que
quieren ayudar mucho, pero se topan con la sensación de impotencia que se profundiza al ver la magnitud de todos los daños, ¿no? La magnitud de la catástrofe. Y, y ahí es donde resulta también difícil ofrecer esa ayuda. Todas estas pérdidas, como ya lo dijeron ustedes, resultan sorpresivas, inesperadas, súbitas, y ahí está el carácter traumático de todo ello. No se tiene el dispositivo emocional suficiente para hacerles frente. Y aquí es donde nos falla también la civilización, nos falla la cultura. Aquí yo no puedo evitar recordar el texto del malestar de la cultura de Freud. La cultura nos genera mucho malestar por todo aquello a lo que tenemos que renunciar para poder vivir en armonía junto con nuestros congéneres. Nos promete, ¿qué nos promete? Regular básicamente, dice él, 3 cosas. La relación con nuestros congéneres, con nosotros seres humanos, se tiene que regular y reglar esas relaciones. Nos protege de las enfermedades con todos los avances tecnológicos y con todos los avances en la medicina, y también nos debe proteger frente a las fuerzas descontroladas de la naturaleza. Y aquí nos encontramos con que hasta cierto punto. O sea, hay un punto donde, por eso digo que la cultura y la civilización nos fallan, y nos topamos con esto que muchas veces el ser humano olvida, y más si está metido en este mundo ficticio del virtual, de las redes sociales, que somos pequeños e indefensos y estamos de muchas formas desamparados frente a estas fuerzas descontroladas de la naturaleza. Y ahí es donde no tenemos protección ni tecnología que alcance para salvarnos de estos desastres, de estas pérdidas y de vernos frente a la muerte. Entonces, aquí es donde son vivencias traumáticas acompañadas de múltiples pérdidas, y además también nos topamos con que la mente no sabe qué hacer. O sea, el factor sorpresa, y es donde también nos juega en contra, la persona se queda obnubilada, y aquí es para las víctimas, pero también para los sobrevivientes y también para los que quieren ofrecer ayuda, ¿no? Se quedan como embotados, entumecidos frente a lo que está pasando. Y generalmente sí, nos encontramos con que se descubre que la estructura de ayuda va a ser insuficiente, que la organización de los servicios que se pueden prestar durante estos periodos de emergencia no alcanzan para cubrir la magnitud de los daños. En la experiencia que les hablaba de México, en ese entonces se implementó un programa de 6 sesiones, una intervención de terapia breve, y llamó la atención que se encontró con que muchas de las personas que acudían a recibir estas sesiones acudían una sola vez y luego no regresaban, en lugar de esperarse a recibir las 6 sesiones. La pregunta fue, bueno, quizá fue suficiente con una sola sesión para hacer catarsis, para llorar por lo que habían perdido, para sentirse escuchados, Yesenia, como bien dices, por personas voluntarias que lo estaban ofreciendo literal de corazón y porque deseaban ayudar y porque ellos habían sobrevivido, ¿no? Y podían hacerlo. Y sin embargo, sí llamaba la atención que se les ofrecía más espacios de ayuda y no volvían. Entonces, una de las cosas que se vio es que había sido suficiente una sola vez, pero también había otro fenómeno que fue apareciendo y se fue dibujando cada vez con más claridad, que era el de la culpa del sobreviviente. Los que habían llegado decían, no, yo ya con esto tengo suficiente, ayuden a los demás, ayuden a los que perdieron más que yo. Y esa reacción psicológica compleja de la culpa o síndrome del sobreviviente también es algo importante a tener en cuenta, y no dudaría que también haya una culpa especial en los que hayan emigrado y no han tenido que vivir esto de primera mano. Y es esta sensación de dolor moral, de que el duelo que de por sí se va a vivir al saber todo lo que se perdió, de primera mano o de segunda mano, es decir, o a través de conocidos, se pueda profundizar esta sensación de culpa y en algunos casos unirse o activar sentimientos de culpa de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta, o la culpa por lo que se hizo o no se hizo en lo social, en lo político, en lo religioso, etcétera, ¿no?
Esta es una reacción que fue identificada por el psiquiatra William Netherland en los 60, cuando estudió la reacción de las víctimas del Holocausto y que suele ser de los síntomas principales en el trastorno por estrés postraumático. Algunos de los elementos que se pueden presentar, algunas características son estos pensamientos recurrentes de que se podía haber hecho algo diferente para evitar que alguien cercano estuviera ahí, o que algo se podía haber cambiado para que las cosas no sucedieran como sucedieron. Ideas de castigo, esta tendencia a la autolesión o la ideación suicida que puede quedar en los sobrevivientes de estas catástrofes, la sensación de tengo que hacer justicia contra mí mismo por lo que yo no viví, que a otros les tocó vivir de manera muy profunda y muy dolorosa. El sesgo o la distorsión retrospectiva, si yo hubiera hecho algo diferente, quizá estas personas no lo hubieran sufrido como lo sufrieron. Y el aislamiento social. O sea, también pueden empezar a aislarse y a sentir que no pueden seguir con su vida, no pueden seguir disfrutando, porque traicionan la memoria de los que quedaron atrás, o de los que fallecieron, o de los que tuvieron pérdidas más profundas, y lo viven hasta como falta de respeto, ¿no? hacia los fallecidos. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que se presentan muchas aristas de este fenómeno complejo que se da frente a estas pérdidas, a estas vivencias traumáticas que viven quienes lo vivieron directamente, pero también quienes lo viven de lejos y lo sufren también de lejos con los que se quedaron atrás, y que hay que tomar en cuenta estos elementos también para buscar y ofrecer ayuda, ¿no? Muy interesante esto que decís, Vanessa, y los veo a Sabas y a Yesenia, que les pido que se desbloqueen el audio, ¿no? Para hacer esta conversación, quizá para escucharlo sin hacer ninguna pregunta, que detone ningún diálogo, ¿no? Esto que dice Vanessa, cómo debe resonar, ¿no? Esta culpa o esta sensación, ¿no? Lo Porque que te veo quieran muy afectada, compartir y Yesenia, decir. sí, sí. Para mí es súper interesante haber escuchado a José Luis y a Vanessa porque se me ocurren dos elementos interesantes, ¿no? Que es la presencia, o sea, primero el tema, el hecho traumático que implica un evento inesperado y la dificultad para simbolizar en palabras a través de la intervención terapéutica lo que sucedió, ¿no? Porque es como una especie de innombrable, es como una especie de lo ominoso, ¿no? Algo que nos cubre y nos impide en un momento inicial poder pensarlo, e incluso puede ser retraumatizante también, ¿no? Y lo que es interesante que había traído antes Yesenia, la presencia de un otro es muy bueno pensando un poco en las posibilidades de ayuda internacional de expertos como ustedes, que quizá en un principio sería muchísimo más interesante dirigirla a grupos de profesionales que están in situ en Venezuela para darle supervisión y apoyo en lugar de ayudar directamente a los afectados, que creo que necesitarían más un cuerpo presente más que un cuerpo virtual, y especialmente por las dificultades de acceso a electricidad e internet que en estos casos de la zona de desastre ya presenta, ¿no? Es lo que se me ocurre. No sé qué se te ocurre a ti, Yesenia. Resueno bastante con lo que dices de apoyo al profesional en Venezuela, porque es como que el tema de los rescatistas, estoy rescatando, pero también soy víctima. Y es, si nos corregulamos, pero como que necesitamos esta presencia que está aterrizada, que está calmada, que la tuvimos prestada por un ratico, por los cuerpos internacionales, por, por los topos de México, por nombrar algunos, pero esta gente se va a ir y esto va a ser otro rompimiento. Entonces, ¿cómo sería? No lo sé cómo, no sé cómo exactamente, pero cómo luciría, quizás por medio de Ian, apoyar a la gente que está allá. Sí, es interesante este pedido, ¿no? Aprovechando esta red, porque creo que todo lo que están diciendo resuena, ¿no? Veo sobre todo en las caras de Yesenia y de Sabas, cómo entender que víctimas son todos, víctimas son los que perdieron la vida, víctimas son los familiares, víctimas son los rescatistas, y esto que plantea Vanessa, ¿no? Esto de la culpa del sobreviviente, ¿no? Como todos están necesitando
fuerza y qué responsabilidad tenemos, ¿no? Como humanidad para poder contener tanto dolor. Dolor que, como también decía José Luis, ¿no? Y doy la palabra, no va a desaparecer, pero sí puede suavizar un montón, ¿eh? Como estas caricias que uno recibe frente a dolores que no cambian, pero sentirse acompañado y contenido. Creo que es un lindo pedido, Yesenia, que lo vamos a extender más allá de la red, ¿no? Cómo podemos aportar qué granito de arena, no solo en lo material, sino en esta posibilidad de ser oído para que alguien pueda expresarse y pueda ser escuchado, ¿no? Como contaba Vanessa también con esto que pudieron detectar, después del terremoto de México. Eh, Abran los micrófonos, siéntanse libres para... Yo nada Sí. más, bueno, perdón, José Luis, No, no, adelante. no, no, adelante, adelante. Yo quería mencionar además otro de los riesgos es que existen los damnificados reales, los que han perdido casa, vivienda, personas, pero también tenemos los damnificados psicológicos. Y creo que es importante también tomar en cuenta eh, que es el efecto que tiene conocer las emociones, el sufrimiento de aquellos que vieron morir a sus familiares y perder todas sus pertenencias, también corren ese riesgo de quedar damnificados psicológicamente, lo cual implicaría que caigan en un estado de depresión del cual les sea difícil salir, ¿no? Mm. Y que por más que hagan esfuerzos personales como de autocuración, de autoanálisis para salir adelante, hay que tomar en cuenta que esas son reacciones difíciles. Eh, y también otra cosa que lo mencionó Yesenia anteriormente son las respuestas de ira y coraje, y que no solamente se dan ante la insuficiencia del apoyo gubernamental, sino que se dan como parte normal de la respuesta frente a una pérdida, de acuerdo incluso a la teoría del apego. Bowlby hablaba de que dentro del proceso de elaboración de duelo, primero hay un periodo de anestesia y entumecimiento, que lo van a vivir los que perdieron a sus seres queridos, y quienes ofrecen ayuda también se pueden encontrar con esa sensación de embotamiento y anestesia al verse impactados por lo ocurrido. Luego viene una fase de búsqueda, la búsqueda de los seres queridos. Algunos los van a encontrar, otros quizá tarden más tiempo, y eso también puede complicar la posibilidad de elaborar la pérdida. Y en esa fase viene también la ira y el coraje, que son una respuesta humana al servicio de la sobrevivencia frente a una pérdida. La ira y el coraje están encaminados a tratar de restablecer el lazo roto, de restablecer el vínculo con lo perdido, y como de no resignarse, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí va a ser una respuesta de ira, de cólera, de rabia, quizá intensificada, porque sí, por la pérdida, pero también porque hay otros motivos que la van a estar alimentando por lo que se siente que se podía haber evitado, por lo que se sabe que se hizo mal y que a lo mejor complicó los derrumbes o favoreció las pérdidas, ¿no? Mm. Y eso es algo en lo que también hay que ayudar. Y Colin Murray Parks, quien trabajó en una brigada internacional, y colaboró cercanamente con Volvi para hablar de estas pérdidas y el proceso de duelo, decía hay que tener cuidado como personas que ofrecen ayuda, como brigadistas, como los que hacen la intervención, de no sumarse a estos enojos contra el gobierno, porque a lo mejor lo que hacemos es profundizar el enojo e incapacitar a los afectados para recuperarse. O sea, no se puede alimentar el enojo y la ira eh, sin que haya un efecto para los que lo están viviendo. ¿Sí me explico? Hay que ayudarlos a recuperarse de la pérdida y también del enojo que están sintiendo, y que no se conecte de manera por identificación o contraidentificación con los que ofrecen el servicio, ¿no? Sí, eso es interesante, Sí, Vanessa, ¿no? Como no desviar el enojo, digamos, Exacto. que el enojo sea enojo por algo y no como buscar una alternativa para evitar el dolor, ¿no? Es decir, digo, dejar que el proceso de duelo tenga que ver con la pérdida más allá del enojo por lo otro, que obviamente Cierto. está yo, ta- presente. José yo Luis, también perdóname, sí, yo quisiera dale. hacer también un reconocimiento a los psicoanalistas de Venezuela. Colombia se nutrió muchísimo del psicoanálisis lacaniano que venía de Venezuela. Lacan estuvo ahí. Mm, Y toda esta siembra de psicoanálisis que hay en Venezuela, eso tampoco
se debe olvidar, porque ahorita que hablaba la doctora Vanessa, olvidar, que también hay cosas buenas y que no se puede estar solamente identificándonos con la ira, con la rabia, sino recordar las raíces. Y las universidades Bien, en Colombia recibimos cátedras de psicoanálisis de muchos profesores de Venezuela, que también es para reconocer con orgullo que hay muchas buenas herramientas, y a lo mejor también IAN debería tener una siembra allá con ustedes y también allá in situ, como nos ha hecho recabar aquí hoy Sebas, que hay que estar en Venezuela, e invitamos a todas las personas de Venezuela que nos están viendo y personas que están en Colombia, que reconocen profesionales en Venezuela, que nos hagan llegar este programa también hasta allá para seguir en la extensión. bien. Iba a decir algo José Luis. Gracias, Luz Zuleima. Nada, yo simplemente quería no olvidarnos de los niños, Bien, bien, porque hay bien, muchos y que precisamente para ellos, para recuperarse, van a distar todavía mucho más que los adultos bien. de que esos adultos estén bien, ¿no? Sí, Porque la regulación emocional es interpersonal, ¿no? Entonces, si no están calmados, si no están regulados, si no están eh, bien esos adultos, porque siguen profundamente impactados por toda la pérdida y luego todas lo que ocurre posteriormente con las emociones que vienen y el proceso de asimilación, pues estos niños van a tener un doble desamparo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el mismo Bowlby también estudió lo que pasaba cuando había esa pérdida de los progenitores o cuando eran separados esos progenitores con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo esos niños quedaban profundamente afectados por esa pérdida. Entonces, aquí es clave que a las madres, sobre todo, que son las que casi siempre se encargan más de esa función, porque de momento es así en casi todos los lugares del mundo, pues estas mamás tienen que estar también muy apoyadas. Eh, Me ha parecido muy importante a mí lo que ha comentado la doctora Vanessa, ¿no? Los rescatistas, el personal sanitario, el personal de apoyo, puede traumatizarse también solamente por la exposición a los relatos, por estar constantemente eh, expuestos a ese dolor, ¿no? Le llaman la angustia de compasión. Hay un libro y todo escrito, me parece, sobre ese tema. Entonces, ahí la clave puede estar en sostener a quienes tienen que sostener a los demás, porque si esos están sostenidos, obviamente el efecto beneficioso de todas las intervenciones va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar esto. ¿Quieres enseñar la fotografía, Zuleima? sí. ¿La Ahí tienes a la mano? va a enseñar mientras la muestra Zuleima. Yo digo, Sí, muy bien, José Luis, lo que pudiste sí, comentar. No nos olvidemos de los niños, sobre todo estos niños que todavía tienen su cerebro en formación y sí, que la forma en que el trauma impacta en su cerebro, obviamente es mucho peor, es mucho más mm, devastadora. Que en un adulto, quiero decir, los niños tenemos que cuidar esa cabecita, ¿no? Había visto sí, un rescate en especial en donde le decían a un nene con esta presencia tan dulce y tan sintónica de quien lo estaba rescatando, que le mojó la cara, le dijo, te puedo mojar los ojos, y en un momento le dice, bueno, va a venir un helicóptero, y el chico estaba no contento, me dijo un helicóptero, pero repetía, acá está todo destruido, acá está todo destruido, acá está todo destruido, y cada palabra el chiquito repetía, acá está todo destruido. Digo, y se me pone la piel de gallina porque me parece que lo que José Luis dice eso, ¿no? mm, No olvidemos a los chicos. Y después hablaba conmigo, ¿no? Mientras hablaban ustedes pensaba en estas fases que nos comentaba Vanessa, de la anestesia, del entumecimiento y de la segunda etapa, que son etapas que aunque hablemos del llame ya o de estos tiempos líquidos, hay que pasarlas y necesitan su tiempo. Entonces también tenemos que dar tiempo a esto, no se apuran estas etapas, pero digo de vuelta, en la búsqueda de seres queridos, pensaba en esto que decía Sabas también, qué importante es la recuperación de los cuerpos, esto que son cosas que hablamos del programa, pero que la idea es entender, así como José Luis habla de los chicos, Vanessa nos trae también esto de la culpa, ¿no? Del sobreviviente. También no olvidemos que el cuerpo es
la despedida de un cuerpo, es la asunción y la posibilidad de dejar de buscar al ser querido, porque es la asunción de la pérdida. Entonces, no solamente hagamos hoy hincapié en recuperar víctimas, porque obviamente el tiempo ya pasó y ya es muy milagroso la posibilidad de poder resistir, pero que no descartemos que el cuerpo aún sin vida sigue siendo fundamental, fundamental para las familias, ¿no? No perdamos esto de vista, ¿no? Hoy ya regulado la búsqueda desesperada, no descartemos los cuerpos tienen una importancia vital, ¿eh? Esto creo que también es importante. Sí, van a decir algo. Vamos a dar un paso a la ronda de, digamos, de las reflexiones finales para ir cerrando el programa. Me pasa algo Bien. con la foto y es que no tengo privilegios para compartir, entonces la voy a llevar directamente a Facebook y la van a ver ustedes de La manera puedo interna. compartir yo, aquí lo tengo, si me Ah, activáis la bueno, compartir, listo, La vamos a tengo ver si aquí. se puede. Dale, yo te hago Es que me acordar. parece un ejemplo muy bello de lo que estamos Me parece que comentando estamos de la Listo. presencia, ¿no? Vale, José Luis, Y ahí también te hice quería, coanfitrión, sí. ya, quería también poner en valor, se ve, ¿no? Dale. Mm. Sí. Quería Ya lo poner en valor vemos. también el papel de los animales. Los perros han sido fundamentales en los rescates. Los perros son diariamente maltratados en muchos lugares del mundo, no se los considera seres sintientes. Y en este caso me parece que la expresión del perro dice tanto, ¿no? Es una mirada yo creo que tan humana y con su cuerpito protegiendo el bebé, ¿no? Y es esa sensación de Alentándolo. voy a estar aquí contigo, ¿no? Entonces también se necesita que el resto de humanos estén con ellos ahí, ¿no? Que entretejan esa red que les permita estar los unos con los otros en esa presencia no verbal, sintónica, ¿no? Que dice, estoy aquí, ¿no? Es bueno, me parecía que era una fotografía que dice mucho, ¿no? Gracias, José Luis. Sí. ¿Alguien más quiere dar un cierre? Que tenemos unos últimos minutos. Sí, yo quisiera, Vanessa, agradecer a todos ustedes hoy de acompañarnos y quisiera comprometerlos a que nos sigan ayudando. Yo creo que la experiencia de José Luis con los niños en campos y centros de refugio va a ser vital porque hay muchos niños que están sin padres y hay todavía hay riesgos de secuestro y trata de niños en esta situación que ya se ha mencionado hace 2 días en Venezuela, ¿no? Entonces esto es un riesgo real. Y a Vanessa, por supuesto, esa experiencia que comentaste de una sola, única intervención, porque se sentían culpables, creo que también es fantástico en función de planear en poquito la cantidad de oferta que se puede dar para salvar recursos también. Muchísimas gracias y de verdad espero que pueda contar con ustedes para que nos ayuden en Venezuela, la gente que estamos ayudando en Venezuela. Muchísimas gracias. Absolutamente, Claro que sí. absolutamente. Yesenia, Bueno, extiendo mi agradecimiento y la petición también. Y algo que me había quedado por fuera y no se me olvida es que cuando yo estaba reflexionando sobre nosotros, los venezolanos, llevo muchos años viviendo afuera, entonces los puedo ver como que afuera también. Yo creo que somos parte de mí, pensar que somos un milagro de la ciencia, porque el amor, el cariño, el contacto, sin haber tenido por muchos años una madre simbólica presente, parece un milagro, ya mucho más allá de las teorías. Entonces creo que había que reconocerlo. sí, hay un ruido, un micrófono, no sé si se pueden alejar un poquito para que no haga ruido. Gracias, Yesenia, ¿eh? Gracias, Yesenia, y también estamos para vos, ¿eh? Y terminamos con Vanessa, ¿eh? A ver si querés hacer una reflexión final para dar ya por finalizado el encuentro de hoy. Bueno, nada más quiero mencionar que todas estas pérdidas dejan esta sensación de desamparo y otra de las cosas de las que habla una autora que se llama Janov Bullman ante el trauma es de que también se pierde la sensación de seguridad o de confianza de que el mundo es un lugar seguro, de que el mundo tiene un orden, de que todo tiene de que hay personas benevolentes y de que se puede confiar en el mundo, en el orden natural del mundo en el que se vive. Todo eso se ve simbrado. Es algo que también resulta muy riesgoso para los niños. Entonces, bueno, se trata como de que en este sentido se les ayude a restablecer esta seguridad en los vínculos, en el entorno en el que viven. Y creo que es importante, siguiendo también con la idea que mencionaba José Luis, ofrecer esta ayuda a los niños, a los adolescentes, en términos de ofrecer espacios
de expresión artística, porque evidentemente el trauma también derrumba la posibilidad de expresión verbal. Mucho va a ser expresiones corporales a través de síntomas, de fobias, de obsesiones, de dolores, de insomnio, de pesadillas. Entonces ofrecer espacios donde puedan expresarse con dibujos, a través de escuchar música para tratar de tranquilizarlos, diferentes medios artísticos que los ayuden a expresar lo que están sintiendo y efectivamente que no carguen, porque yo recuerdo en consulta a una persona, no voy a mencionar el caso porque sé que no hay tiempo, pero que muchos años después de haber sobrevivido el terremoto del 85, seguía con esta culpa del sobreviviente que aparecía en sueños. Entonces puede ser también un buen espacio a través del arte para que niños y adolescentes, y no descarto que adultos y adultos mayores, puedan elaborar todo lo que vivieron, que está a lo mejor encapsulado en el cuerpo y que no pueden expresar. Y ya nada más para abundar lo de la sesión única, en lugar de hacer 6 sesiones de hora y media cada una, a lo mejor ofrecer, como decía el doctor González en ese modelo de intervención grupal con afectados por el sismo, una sesión mucho más larga quizá, a sabiendas de que lo que se haga en esa sesión quizás sea la única oportunidad que se tenga para ayudar, porque además la vida, las necesidades, las circunstancias los puede llevar a otros lugares. Entonces, tratar de ofrecer una ayuda óptima sabiendo que lo que se haga en ese momento quizás sea la única oportunidad que se tenga, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Vamos a... Sí, quedamos en disposición en el instituto. Ya había habido una solicitud para ofrecer ayuda vía remota, como intervenciones breves, pero sí quedamos en disposición de seguir, de buscar las formas de ayudar. Ok. perfecto. Bueno, y aquí tengo unos mensajes que me traje de Facebook, donde saludamos al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Están desde ahí los profesionales al pendiente. Saludos a Adriana González, Clínica María Teresa también nos saluda. Eliana Janet Osa Arboleda, Ileana Páez Genser desde Guatemala, Maitea Gaimetea desde México, también saluda a la doctora Vanessa, Valerie desde Colombia, saluda. Y nuestro cofundador de la red IAN Internacional, Mario Marrone, también envía un mensaje. Dice, me parece importante implementar las iniciativas aquí propuestas. Que no Entonces, quede de un deseo teórico. Vamos a ir cerrando. Sabas, de vuelta, muchísimas gracias. Yesenia, lo mismo. Los abrazamos. Gracias, José Luis. Gracias, Vanessa. Gracias a mi copartner Zuleima. Y estamos de vuelta de aquí a 15 días y vamos a movilizarnos. Creo que esto nos empuja a hacer algo más que hablar, ¿eh? Así que cuenten con nosotros y cuenten, obviamente, con la red IAN, para poder acompañar en este momento. Les dejamos un saludo a todos. Gracias. Gracias a Gracias. todos. gracias. Un Gracias a todos, abrazo, un todas, abrazo grande, muy grande. igualmente. Vamos a ir cerrando. Estamos fuera. Mm, mm, mm. Listo, No. ¿no?